resumido, pero es todo lo que hemos visto a lo largo de esta unidad. Ya no es nada nuevo. Ya, o sea, si ustedes me pueden de alguna forma comentar algo de lo que ya hemos visto, sería ideal. ¿Ya? A ver, primero que todo, y lo más importante, ¿qué es la Edad Media? ¿Ya? No sé, Joaquín, todavía. ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media es un periodo de la historia universal, o de la historia de la humanidad, que corresponde al periodo que está entre el siglo V después de Cristo al siglo XV. Es decir, voy a buscar el lapicito. Es decir, siglo V al siglo XV, es decir, aproximadamente lo que serían 1000 años. ¿Ya? Eso es lo que podríamos decir. Empieza en el año 476 y algunos y su fecha de término se puede decir que es con la caída de Constantinopla en 1453 o con el descubrimiento de América en 1492, los dos ambos en siglo XV. ¿Ya? Se llama Edad Media porque cuando le empezaron a poner nombre a las edades, se dieron cuenta que fue en la Edad Moderna, se dieron cuenta que había un espacio de tiempo en que no le pusieron, no le supieron qué nombre poner, porque la Edad Antigua era un periodo donde hubieron muchos avances y hubo un periodo de 1000 años aproximadamente que según los modernos de la Edad Moderna no hubo avance, y eso lo pusieron Edad Media, porque está entre la Edad Antigua, lo pasado, y la Edad Moderna, ¿ya? Y está el medio, por eso se llama Edad Media, según ellos, porque fue una época oscura, donde no hubo avances científicos y donde la religión tuvo mucha importancia, lo que opacó el avance científico, ¿ya? Ya. ¿Ustedes tienen un compañero que se llame Álvaro? Álvaro Altamirano. No. Ya. Acuérdense, si yo no los dejo entrar es porque están sin su nombre. Porfa, entonces si alguien me avisa después que era una persona, ahí lo dejo entrar. Tío, quizás sí es compañero, pero quizás no llegó en los primeros días, por eso dicen que no. No, que yo me acuerdo en la lista no hay nadie que se llame Álvaro Altamirano, por eso. ¿Y todavía se acuerda, tío? Sí, pues si la lista la tengo siempre. ¿Ya? Entonces, ya. Súper importante tener en cuenta cuándo es la Edad Media. Siempre acordarse, entonces lo que estamos viendo acá y lo que vamos a ver es este periodo de tiempo, Edad Media. ¿Ya? A ver, ¿cuándo comienza la Edad Media? Es súper importante acordarse de eso también. La Edad Media comienza cuando cae el Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? El Imperio Romano de Occidente, si tenemos que recordarnos cuál era el Imperio Romano. El Imperio Romano fue todo eh, cuando todo este imperio que abarcó y prácticamente dejó el mar Mediterráneo rodeado por un imperio que era Roma, ¿ya? Y abarcó todo este territorio, ¿ya? Habíamos visto que el Imperio Romano antiguamente se había dividido en dos imperios romanos, Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente, que es el amarillo de ahí, y el naranjo el Imperio Romano de Occidente. Habíamos dicho que el Imperio Romano de Oriente era el que tenía mayores riquezas, mientras el Imperio Romano de Occidente había caído en pobreza y crisis económicas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En ese tiempo van a haber muchos periodos de frío, lo que va a impulsar a algunos pueblos que vivían al norte de Europa hacia los territorios que habitaba el Imperio Romano de Occidente. A esto se le llamó migraciones bárbaras. ¿Ya? Eran pueblos que llegaron de alguna forma a vivir dentro de Roma. ¿Ya? También podríamos decir que había una crisis política, ¿ya? Principalmente porque el Imperio Romano no podía de alguna forma controlar todas las zonas. ¿Se acuerdan? En la crisis con los generales, etcétera, etcétera. También había crisis de dinero,
y una crisis social, porque la población no estaba conforme, además que había muchas enfermedades, etc. El problema fue ese, que de alguna forma el Imperio Romano de Occidente tuvo muchas crisis, ¿ya? Y finalmente llegaron estos pueblos que se empezaron a instalar, y hubo un momento que llegaron pueblos que de alguna forma eran violentos, y empezaron de alguna forma a invadir Roma, ¿ya? Y eso es lo que pasó con un pueblo germano que llegó a invadir Roma, y finalmente depuso al último emperador de Roma en el año 476 después de Cristo. Y con eso cae el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Principalmente cae esto. Y esto se queda como Imperio Romano de Oriente y cambia de nombre a Imperio Bizantino a futuro, ¿ya? Pero lo importante es lo que vamos a ver acá. ¿Qué es lo que sucede en esta zona? ¿Ya? Que es la Europa Occidental. Y aquí es donde van a llegar todos estos pueblos y se van a instalar y van a crear diversos reinos, se le van a llamar los reinos germanos. Entonces el pueblo germano franco crea su propio reino, el reino franco. Después los visigodos crean el reino visigodo, los vándalos crean su propio reino. ¿Ya? Entonces todos los reinos van a, de alguna forma, todos los pueblos van a crear sus propios reinos. ¿Ya? Y aquí uno de los más importantes es el reino franco, que es el reino que se encuentra en lo, podríamos decir, que abarca gran parte de lo que es Francia actualmente. ¿Ya? Es muy importante eso. Entonces los reinos de alguna forma se van a empezar a estructurar y de alguna forma también van a crear nuevas formas de administración, ¿ya? Pero si nos vemos bien, aquí es cuando se empiezan a crear como los futuros países de Europa, ¿ya? Aquí Europa se empieza a estructurar. No son las mismas fronteras que tiene actualmente Europa, pero de alguna forma la cultura que se va a generar en esas zonas van a ser los que van a derivar en los países actuales de Francia, de Europa, ¿ya? También tenemos que tener claro el contacto cultural que ellos tuvieron con los romanos, porque los pueblos germanos de alguna forma mezclaron su cultura con los romanos y mezclaron su idioma, y ahí van a salir las lenguas que nosotros podemos entender. Por ejemplo, el español es un derivado del latín, el francés también, ¿ya? Entonces todas esas lenguas que nosotros quizás podemos entender y tienen palabras en común son derivados del latín que se hablaba en Roma, ¿ya? Eso lo vimos. Y también es súper importante entender esto, que la tradición europea occidental se vio caracterizada por la fusión de tres culturas muy diferentes entre sí. Por un lado, la cultura greco-romana, de los romanos principalmente y de los griegos, ya acuérdense que habían romanos, la cultura germana, de los pueblos que llegaron a habitar lo que es Europa Occidental, como los francos, los visigodos, los suevos, los ostrogodos, los vándalos, ¿ya? Los sajones, ya todo esto se fusionaron en estas dos culturas y por eso tenemos idiomas que podemos entender muchas veces, que el italiano, nosotros podemos entender algunas palabras del italiano, ¿ya? Complicado, pero podemos, ¿ya? Y también se va a unir lo que es la cultura judeo-cristiana, ¿ya? Principalmente lo que es el cristianismo. ¿Ya? Eso es muy importante entenderlo. Entonces, la civilización europea occidental se va a crear a partir de estas tres culturas. Y era una pregunta de prueba de la anterior prueba. Porque habíamos dicho que la tradición europea occidental eh, surgía de una fusión de tres culturas, porque tres culturas se van a ir mezclando, como la cultura germana, la cultura greco-romana y la cultura judeo-cristiana, y eso van a derivar en la forma de vivir en la Europa occidental, ¿ya? Eso es muy importante entender, ¿ya? Cultura germana, judeo-cristiana, que son judíos y cristianos principalmente, y greco-romana, que son de los griegos y los romanos, culturas que ya habíamos visto anteriormente, ¿ya? Y es importante esto también entender, porque, claro, la civilización europea occidental también después trajo sus tradiciones a América, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la cultura germana tenía la tradición del arbolito de Pascua,
Los cristianos tenían la idea de Jesús, ¿ya? Y los romanos tenían la idea de los calendarios, etcétera, etcétera, y del idioma. Entonces estas tres se mezclaron y nosotros lo vemos, por ejemplo, hoy día en el arbolito de Pascua, ¿ya? Que es, de las tres culturas salió lo que hoy día conocemos como el arbolito de Pascua. Ya, esto tiene mucha importancia y una de las cosas más importantes de la Edad Media, que tiene que ver con el rol de la Iglesia Católica durante la Edad Media. ¿Qué quiere decir? El papel que jugó la Iglesia en la Edad Media. La Iglesia Católica tiene mucha importancia en la Edad Media y eso lo vimos en la anterior clase, tuvimos una clase dedicada a eso. ¿Ya? Podríamos decir que la Iglesia Católica, principalmente lo que es la Edad Media y Europa Occidental, es decir, esta Europa, la civilización europea occidental, va a ser la institución más importante y poderosa de la Edad Media en Europa Occidental, ¿ya? Principalmente porque estas zonas, esta Europa Occidental era una zona muy católica. De hecho, la forma de vivir desde ese tiempo se basa en el teocentrismo, que Dios está al centro de todo. Entonces, por ejemplo, si yo nazco, ¿cuál es mi misión en la vida? Portarme bien, servir a Dios para que cuando muera yo me vaya al cielo y pueda vivir en el cielo. ¿Ya? No es yo vivir la vida terrenal, sino yo es vivir bien en la vida terrenal para posteriormente ir a vivirme al cielo. Súper importante eso. Entonces, tenían mucho respeto a la religión, ¿ya? Le tenían también miedo, ¿ya? A un castigo divino, por ejemplo, muy importante. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la Iglesia Católica va a tener mucho poder. ¿Y quién va a ser la máxima autoridad? Va a ser el Papa, ¿ya? Todos conocemos al Papa, ¿cierto? Actualmente hay un Papa, ¿cómo se llama? El Papa. ¿Cómo se llama el Papa? ¿Quién puede decirlo? Francisco. El Papa Francisco, ya. Si el Papa Francisco hubiese vivido en la Edad Media, hubiese sido la máxima autoridad prácticamente de toda Europa occidental, porque todos los reinos de Europa occidental se consideraban católicos. Y como todos los reinos eran católicos, acataban la autoridad del Papa. Y eso lo vamos a ver después con las cruzadas, ¿se acuerdan que ya lo vimos? Pero es muy importante tener eso. Entonces, la religión era el punto unificador de la Europa occidental, ¿ya? La religión católica principal, ¿ya? Si tenían diferencias, por ejemplo, los reinos francos con el reino visigodo podrían pelear, pero había algo que los unía, que era la religión. Todos eran católicos, o la gran mayoría era católica, ¿ya? Ya, eso es importante rescatar. Y lo otro que nosotros también es muy importante en la Edad Media y que va a ser, en un principio la Edad Media va a ser muy importante y al final va a perder importancia, es el feudalismo. ¿Ya? El feudalismo y el sistema de vasallaje. A ver, el feudalismo fue el régimen económico y político y social que existió en la Edad Media, en gran parte de la Edad Media. Se basaba principalmente en la descentralización del poder, ¿ya? Es decir, existían reyes, pero finalmente, como existían tantas guerras y problemas en ese tiempo, la población se iba a vivir a otros lados, alejados de las ciudades. Y ahí es cuando aparecen los señores feudales. Los señores feudales eran los líderes o es, los que tenían el poder de las tierras, ¿ya? Los que controlaban tierras principalmente. Entonces, la gente, como había muchas guerras, se fue de las ciudades y se fue a vivir a otros lugares y se encontró con los señores feudales, que eran los que dominaban tierras y dijeron ya, entonces nos vamos a ir a vivir cerca de ellos. Y ahí empezaron a surgir los señores feudales, ¿ya? Y la organización del feudalismo, ¿ya? No, me quedan algunas infografías todavía, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió? Finalmente, los nobles o los señores feudales eran los que realmente tenían el poder, porque ellos tenían tierras, ¿ya? Y ellos controlaban esas tierras. Entonces, finalmente, el rey le entregaba el poder a esos nobles, que hicieran lo que quisieran, pero los nobles le eran leales al rey, ¿ya? Es muy importante entender después cómo funciona esto, ¿ya? Importante entender que es una economía de subsistencia, es decir, la idea de ir a vivir a un feudo no era ganar dinero, sino vivir, ¿ya?
y las riquezas estaban en propiedad del señor feudal. ¿Ya? Súper importante eso. Entonces, ¿cómo funcionaba? Aquí lo vamos a explicar con esta infografía y después con esto. ¿Ya? Existían las personas. Un feudo prácticamente era como lo que vemos en esta imagen. Una tierra aislada de todo, con un castillo, tierras cultivables y casas. ¿Ya? Y como un pequeño pueblo. ¿Ya? Eran pueblos, más que todo, no eran ciudades, eran pequeños pueblos, unos otros aislados. En cada pueblo existía un señor feudal que era el que mandaba todo. Y todos los demás eran sus vasallos, es decir, sus sirvientes. Entonces, ¿cuál era la idea? Si una persona se iba de la ciudad, iba a un feudo para buscar protección y un lugar donde vivir. Entonces el señor feudal le ofrecía protección y un lugar donde vivir y le decía, ya, yo te voy a dar unas tierras para que tú trabajes y tú, de todo lo que produces, me vas a dar algo a mí. Por ejemplo, si producía 100 kilos de zanahoria, tú me vas a dar 80 kilos de zanahoria para mí. ¿Ya? Y así el señor feudal podía vivir bien en su castillo y los demás también vivían bien produciendo. Y de alguna forma era, era la idea. ¿Ya? Los dos se necesitaban. Por ejemplo, el señor feudal tenía las tierras, pero no iba a cultivar todas las zanahorias que necesitaba cultivar. Entonces necesitaba gente para que lo cultivara. La gente necesitaba un lugar donde vivir, un lugar donde le dieran protección. Entonces veían al señor feudal como alguien que les podía dar tierras y dar protección. El señor feudal también necesitaba protección. Entonces también veía a estas personas que en caso de guerra le podían servir a él para protegerse de otro señor feudal. Entonces era una relación de que en los dos se apoyaban. ¿Ya? Entonces estaba el señor feudal y los vasallos o los siervos. Entonces, y es súper importante entender esto porque en la Edad Media esto se daba mucho. ¿Ya? Entonces se van a alejar de las ciudades y va a ser una economía de subsistencia. También por eso dice que no hay muchos avances, porque no había avance económico. Se producía para sobrevivir. ¿Ya? ¿Se entendió aquí un poquito? Claro. Pues aquí vemos, por ejemplo, que existían zonas de cultivo, el castillo del señor feudal, las casas de los campesinos, una herrería, una panadería, ¿ya? Y ahí se producía, más que todo. Pero era principalmente, no era para comercializar grandes cosas, sino que era para sobrevivir, economía de subsistencia. Y aquí vamos a ver un poquito las clases sociales que existían, ¿ya? Entonces aquí estamos el rey o el señor feudal, ¿ya? Los nobles vasallos de un señor feudal, el clero, ¿ya? La baja nobleza también, pero por finalmente encontramos los campesinos, los siervos y los artesanos que eran las clases más bajas, ¿ya? Aquí dice rey o señor feudal porque era el que dominaba todo el territorio. La nobleza eran los familiares de ese señor feudal también. El clero siempre es importante porque es el representante de la religión. ¿Ya? Acuérdense que todos se quieren ir al cielo, entonces la idea es estar bien con Dios, bien con la religión, entonces hay que tener un sacerdote ahí para que nos cuide, para que ore por nosotros. ¿Ya? Muy importante tener eso, claro. ¿Ya? Pero lo importante aquí es que existían una escala muy estratificada de una pirámide estratificada de la sociedad, donde el señor feudal o rey estaban arriba. ¿Ya? Por otro lado, vemos que esto ocurre principalmente en lo que es la Europa occidental. ¿Ya? Europa occidental, estas zonas. Pero en las otras zonas controladas por el Imperio Romano anteriormente, está sucediendo otra cosa, que es el Imperio Bizantino. Que el Imperio Bizantino, si bien es cristiano, tiene otra forma de ver la cristiandad. ¿Ya? Son cristianos ortodoxos. ¿Ya? No siguen la misma ley que el Papa. Otra pregunta. Ya. Aquí entonces vamos a seguir hablando de esto. Que prácticamente lo otro que había ex del Imperio Romano se transformó en lo que era el Imperio Bizantino. Imperio Bizantino que tenía carácter teocéntrico, ¿ya? Que, teocrático, perdón, que quiere decir que el que dirigía el imperio era también la máxima autoridad religiosa, ¿ya? No como en imperio en Occidente, que si bien existía el Papa, existían los señores feudales que dominaban sus tierras, ¿ya?
eso es importante entender, pero también entender que a mediados del siglo VII empieza a surgir una nueva religión que nosotros ya habíamos hablado, que era el Islam. ¿Ya? El Islam es una religión monoteísta que es una de las tres más importantes y más grandes en la actualidad, ¿ya? Que van a ser en la península arábiga, que es esta zona donde antes era Mesopotamia, ¿ya? Por esta península, donde está los Emiratos Árabes, Qatar, todo eso, ahí se nació, ¿ya? Es una religión de carácter monoteísta que se expandió muy rápidamente por el mundo, principalmente por lo que era lo que se conoce como Medio Oriente, y prácticamente conquistó gran parte de lo que era el Imperio Bizantino y llegó hasta España, que se llamó el Al-Andalus en ese momento. Entonces, el Islam se expandió mucho durante estas zonas y si se dan cuenta, se expandió a lo que era Tierra Santa. ¿Ya? Entonces aquí ya el Mediterráneo, vemos que antes era como un lago que estaba en el Imperio Romano, ahora el Mediterráneo se divide en tres grandes potencias mundiales, que serían, podemos decir, los reinos europeos occidentales, que son católicos, el Imperio Bizantino, que es cristiano ortodoxo, y el Islam, ¿ya? Entonces ya empieza a haber una diversidad de culturas en lo que es el Mediterráneo. Y aquí también van a empezar algunos problemas, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, el Mediterráneo, por ejemplo, esta zona es lo que conocemos como Europa Occidental, esta zona lo conocemos Imperio Bizantino, y todo esto, todo esto va a ser dominado por lo que es el Islam, ¿ya? Entonces aquí vemos que ya existe una diversidad de culturas muy importante, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir? Van a haber problemas. Van a haber problemas, muchas veces problemas de convivencia y problemas de religión, ¿ya? Y aquí es cuando vimos las cruzadas, ¿ya? Que las cruzadas fue una serie de campañas militares cuyo fin era recuperar Tierra Santa. Tierra Santa es una zona que es muy importante para... muy importante para las tres religiones monoteístas, ¿ya? Principalmente para los cristianos, para el Islam y para los judíos, ¿ya? Porque para el Islam fue donde ascendió a Mahoma a los cielos, para los cristianos es muy importante porque Jesús vivió, nació ahí, y para los judíos es la tierra prometida por Dios a Moisés. ¿Nunca vieron Moisés? Que supuestamente le dan una tierra prometida, ya, esa es Tierra Santa. Entonces, todas esas religiones se pelean en esa zona, ¿ya? Y es muy importante para eso. ¿Y qué ocurrió? Como los musulmanes se estaban expandiendo, también el Islam llegó a un pueblo que se llamaban los turcos. Y los turcos se transformaron al Islam, ¿ya? Los turcos avanzaron y llegaron al Imperio Bizantino, que era cristiano. El Imperio Bizantino se empezó a asustar y empezó a pedir ayuda a Occidente, principalmente a lo que es Europa Occidental, que era católica. Los dos son cristianos, los dos creen en Jesús, tienen diferentes formas de vivir la religión. Entonces, ¿qué va a hacer el Papa? El Papa va a decir, ya, como yo, como máxima autoridad de la Iglesia, voy a pedirle a todos los reinos católicos que me ayuden a recuperar Tierra Santa. O más que todo era expulsar a los turcos, pero de aprovechar de recuperar Tierra Santa. Y ahí es cuando se van a iniciar las cruzadas. Ya las cruzadas van a ser estas campañas militares que se van a iniciar gracias a que el Papa las manda contra principalmente los musulmanes, los que practican el Islam. ¿Ya? Van a haber aproximadamente 9 cruzadas. La primera es la única que tienen éxito los católicos, después van a perder muchas cosas, pero ¿cuál va a ser la importancia de las cruzadas posteriormente? Que van a empezar a descubrir que pueden crear nuevas rutas comerciales y van a empezar a descubrir que de las zonas que fueron a atacar
se pueden traer productos muy buenos, ¿ya? Como la seda, ¿ya? Como algunas especies, algunas comidas se pueden traer. Entonces ellos van a decir, podemos traer esas cosas a Europa y se van a empezar a crear nuevas rutas comerciales, ¿ya? También, ¿qué va a ocurrir? Los señores feudales van a perder mucho poder enviando a la gente a las cruzadas, porque van a morir muchos, algunos nunca van a volver, entonces los reyes se van a aprovechar y van a empezar a aumentar su poder, ¿ya? Entonces aquí van a empezar a haber transformaciones producto después de las cruzadas, ¿ya? Que serían las transformaciones de Europa a los últimos siglos de la Edad Media, ¿ya? Entonces, como se van a crear nuevas rutas comerciales, los feudos van a tener poca importancia y la gente se va a ir a vivir a otras partes, ¿ya? Entonces, va a haber de alguna forma, una vuelta a la vida de la ciudad y las ciudades van a empezar a crecer, van a volver a crecer y las ciudades se van a crear al lado de los monasterios muchas veces al lado de castillos y la gente se va a ir a vivir ahí, porque ¿dónde van a llegar los comercios de otros lugares? A las ciudades. Entonces van a empezar a surgir nuevos trabajos, ¿ya? Como los zapateros, por ejemplo, o los herreros. Entonces las personas que van a vivir en las ciudades van a empezar a crear gremios, los trabajadores, por ejemplo, el gremio de herreros, el gremio de zapateros, el gremio de panaderos. Entonces la idea es que si alguien quiere ser un panadero futuro, tiene que ir a hablar con el gremio, que el gremio le enseñe a ser panaderos para mantener, podríamos decir, el arte de hacer pan o el arte de hacer zapatos. Entonces los gremios van a empezar a obtener mucho poder, ¿ya? Van a surgir nuevas profesiones, por ejemplo, la gente que se dedicaba al comercio, por ejemplo, con Oriente después de las cruzadas, se va a dar cuenta que va a ganar mucho dinero, ¿ya? Y hay otra gente, por ejemplo, algunos artesanos que necesitan ese dinero para crear sus propios talleres, entonces el comerciante se va a dar cuenta que le puede prestar plata y van a empezar a surgir los primeros bancos que van a empezar a prestar plata, ¿ya? Entonces, porque esa gente va a tener mucho dinero por el comercio, entonces van a surgir los banqueros y va a haber una clase social, principalmente los comerciantes y dueños de talleres, que se va a empezar a enriquecer, ¿ya? Y estas personas que se van a empezar a enriquecer se les va a llamar burgueses o burguesía. Entonces, cuando vayamos a hablar de la burguesía a futuro, estamos hablando de las clases más adineradas en ese tiempo, ¿ya? La burguesía va a empezar de alguna forma a ganar mucho dinero. Entonces, todos los comerciantes que empezaron a ganar dinero se van a empezar a llamar burgueses, o se les va a empezar a llamar la burguesía, porque van a ser los que van a tener dinero. Y muchas veces van a prestar dinero hasta al rey, que el rey va a decir, hoy no tengo plata para mi ejército, le voy a pedir, a ese burgués le voy a pedir plata. Y el burgués le decía, ya, yo te presto plata, pero pues tú me la devuelves con intereses, etcétera, etcétera. O me das algunos beneficios, ¿ya? Entonces aquí la ciudad se empieza a un renacer de la ciudad, ¿ya? Principalmente producto del comercio. También hay que tener en cuenta otra cosa muy importante, que fue el crecimiento de la población, ¿ya? La población va a empezar a crecer producto de algunos avances, como los avances agrícolas. ¿Ya? ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos el sistema de cultivo que existió, de poner unas tierras a descansar y otras tierras a trabajar? También las nuevas formas de utilizar el caballo, utilizar nuevas formas de arado. Se empezó a producir más alimento que ayudó a que la población de alguna forma creciera y también se desarrollara vida urbana en la ciudad. Entonces esa gente se iba a la ciudad o se iba a los campos y creaba una nueva ciudad para producir, ¿ya? Pero algo que se vio muy abandonado y que con el regreso a las ciudades volvió a nacer fue la cultura, ¿ya? La cultura es muy importante porque la educación durante la Edad Media se había perdido en harto tiempo y los únicos que habían mantenido la tradición de saber leer y escribir eran principalmente los sacerdotes de los monasterios, ¿ya? Y con esto de que empezaron a salir las ciudades y que la gente empezó a vivir, la educación y los monasterios de alguna forma se vieron como centros de educación,
Y ahí empezaron a surgir las primeras universidades medievales en las ciudades. ¿Ya? Universidad medieval para, de alguna forma, eh, reconocer que anteriormente existían conocimientos, por ejemplo, los conocimientos de los griegos. Entonces se empezaron a leer los conocimientos de los griegos, se empezó a renacer toda esta idea del conocimiento en las universidades medievales. ¿Ya? Entonces la universidad, de alguna forma, va a ser un punto muy fuerte para que se empiece a cambiar de época, a una época más moderna. ¿Ya? La cultura en la ciudad es muy importante. Entonces, ¿qué va a ocurrir políticamente? Como ya la gente se estaba yendo a vivir a la ciudad, los señores feudales empiezan a perder poder a cambio de que los que van a empezar a ganar poder van a ser los reyes. ¿Ya? Los reyes y también la burguesía, porque la burguesía de alguna forma va a tener poder porque tiene dinero. Entonces, aquí hay una transformación del poder. ¿A qué edad se aprendía a leer y escribir? A ver, en la Edad Media podríamos decir que lo único que sabían leer y escribir eran los sacerdotes, ¿ya? O algunas personas, quizá, los escribanos, pero no, en la Edad Media muchos reyes no sabían leer ni escribir. Por ejemplo, Carlomagno no sabía leer ni escribir, ¿ya? Porque no lo necesitaban, pero ya cuando empieza la ciudad, empieza el comercio, y cuando el comercio necesitan sacar cálculos, empezar a saber leer contratos y todas esas cosas, empiezan a buscar la necesidad de aprender, saber leer y escribir. Pues ahí surge la universidad, hay una preocupación por la educación, ¿ya? Entonces es muy importante entender eso, de las transformaciones, que después de las cruzadas y después del siglo XI, del año 1000, empiezan estos cambios en la Edad Media, ¿ya? Y empieza un cambio de mentalidad, muy importante entender eso. La mentalidad en la Edad Media también va a empezar a cambiar, porque tienen más conocimientos y se van a ir alejando poco a poco de la religión, ¿ya? Esas transformaciones son muy importantes, sobre todo es muy importante que la gente vuelva a vivir en la ciudad, ¿ya? Y no digamos que eran ciudades tan grandes como las que conocemos hoy en día, sino ciudades que tienen sus problemas, pero son centros urbanos grandes, ¿ya? Donde puede haber un orden. Podemos ver que el comercio también va a ser muy importante porque las rutas comerciales pasaban por ciudades. Entonces, si alguien quería comercializar, tenía que vivir en una ciudad. Si alguien quería centrarse en el comercio, tenía que vivir en la ciudad porque las rutas comerciales pasaban en la ciudad. Entonces ahí vamos a ver que, por ejemplo, Italia, la ciudad de Italia van a ganar mucha importancia, porque todos los barcos que venían de Oriente llegaban a la península itálica. Entonces las ciudades como Florencia van a ser muy importantes. ¿Ya? De hecho, los comenté en la clase pasada que la peste negra llegó desde Oriente producto de estas rutas comerciales y una de las principales ciudades que fue afectada fue Florencia. Y como de Florencia partían otras rutas comerciales, finalmente la peste afectó a toda Europa. ¿Ya? Ya. Hasta acá va a entrar lo que es